Profesor Gerardo Caetano, vea cómo lo recibimos, con este señor que canta así. Cada día mejor, cada día mejor. Es una de tus debilidades musicales, ¿verdad? No tengas la menor duda. Sí. Es una gran figura, lo escucho muy seguido. Sí, sí, y uno de tus hijos es un apasionado de Sinatra. Bueno, uno de mis hijos es el músico, el menor. Sí. Es un apasionado de Sinatra. Tiene una colección muy completa de su música. Sí. Y bueno, y me lo ha hecho gustar mucho más. Sí, lo cual claro. Es una cosa maravillosa. Sí, claro, es una bestia artística, es realmente pura voz. Bueno, pero Gerardo, bueno, ¿cómo estás antes que nada? Bien, ¿verdad? Todo bien, todo bien. Me alegro mucho. Gerardo, bueno, tenemos un panorama con varios temas aquí en nuestro país. Estamos, bueno, por un lado, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que Mujica sea mediador con la FARC, pero eso, si querés, lo dejamos de lado. Por el otro lado, la conflictividad, que es uno de los temas que probablemente se apague una vez que la rendición de cuentas esté aprobada, pero que ha dejado secuelas muy duras, sobre todo en el campo de la enseñanza, y que todavía no se sabe cómo se van a resolver. Ayer escuchaba a una autoridad de la enseñanza decir que 20 días, bueno, no es tanto, 20 días de inasistencia no es tanto. Bueno, si no es tanto, ¿por qué no hacemos las clases más cortas o los ciclos más cortos?, me preguntaba yo. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con el Frente Amplio, el anuncio del doctor Vázquez. El anuncio del doctor Vázquez significa no solamente un hecho político para la izquierda, sino para todo el país. Y además, lo que se está hablando de la posibilidad de la fórmula presidencial, que sería elegida por el propio doctor Vázquez, es decir, su compañero de fórmula, donde el doctor Vázquez señaló que una mujer no está descartada, y Mónica Xavier señaló ayer que el Uruguay está muy maduro para que una mujer ocupe ese lugar. Bueno, la mesa está servida, usted elige, señor. Bueno, empecemos por la ola de conflictividad que bueno, está golpeando fuerte esta circunstancia, y que nos tiene que llevar a algunos debates como país. Tú sabes que la ola de conflictividad en estos momentos está siendo promovida fundamentalmente por funcionarios públicos. Particularmente la reiterada conflictividad en la educación, particularmente reiterada en secundaria, y luego la conflictividad desatada en el área de la salud. Dos áreas muy sensibles, absolutamente sensibles, donde por otra parte, bueno, el sistema público, tanto de educación como de salud, atiende a la población de menos recursos, lo cual nos tiene que ubicar en primer lugar en una responsabilidad. Hace ya más de 100 años, Valle de Ordóñez planteaba algo que de alguna manera todos podríamos suscribir, que el Estado debía ser el escudo de los débiles. Esa forma de expresión refiere a, bueno, tal vez al primer rol que debe tener el Estado, que es el de garantizar los derechos. Sí. Y en particular garantizar los derechos de aquellos menos favorecidos. Realmente creo que se están visualizando excesos muy señalados, muchos de los cuales pueden tener, sin duda tienen fundamentos en términos de, bueno, salarios que deberían ser más altos. Yo creo que nunca estigmatizaré a un sindicato, porque los sindicatos, bueno, legítimamente reivindican los derechos de los trabajadores, y eso es sumamente importante. Particularmente creo que en estas dos áreas sensibles hay salarios que están muy por debajo de lo que debieran ser, sí, y que tienen que ver con desequilibrios en términos de políticas salariales que incluso se dan dentro del mismo Estado, y que han sido denunciados desde hace muchas administraciones. ¿Tú recuerdas? Lo de Valle. Claro, uno de los primeros
de las primeras iniciativas de la administración de Jorge Valle fue publicar los salarios públicos. Claro. Y allí emergían, asimetrías y desigualdades realmente inadmisibles. Qué interesante. Perdón por la interrupción, Gerardo, pero sabes que los otros días hablábamos con uno de los integrantes de los gremios de la enseñanza y nos expresaba eso. Yo no tiendo a pensar, lo he dicho, me he cansado de decirlo, yo no tiendo a pensar de igualar para abajo, ¿verdad? Pero él proponía una cosa muy interesante, que es la que tú de alguna forma estás haciendo referencia y proponiendo también como necesaria y sana para todos. Él decía, tenemos que ver cuál es la política salarial del Estado en su conjunto, porque existen diferencias muy grandes. Él expresaba, por ejemplo, entre lo que gana un maestro y lo que gana un ascensorista del Palacio Legislativo. Claro, los ascensoristas del Palacio Legislativo son muchos más, pero ganan 63.000 pesos. Y un maestro, según él, gana, y como todos sabemos, gana mucho menos, es decir, tiene una recompensa por su trabajo mucho menor. Yo no descalifico al ascensorista del Palacio Legislativo, es muy necesario, pero estoy diciendo, ubiquémonos también en lo que significa una cosa y la otra, ¿no? Claro, y esto viene desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo, cuando en el Banco Central, por ejemplo, hubo una reformulación salarial hacia arriba que llevó a que, un organismo del Estado, en este caso nada menos que el Banco Central, que tiene responsabilidades sumamente importantes, generó un incremento salarial fortísimo. Hay una desigualdad muy manifiesta y particularmente no parece entendible que dos áreas especialmente sensibles como la educación y la salud tengan salarios tan deprimidos. Sin embargo, cuando uno realiza movilizaciones sindicales en defensa de reclamos que son legítimos, tiene que tener en cuenta muchas cosas. Y esto está en la tradición del movimiento sindical. En la tradición del movimiento sindical siempre estuvo la idea de que los sindicatos uruguayos no solamente debían defender los intereses de sus trabajadores agremiados, de los trabajadores sindicalizados, debían tener una visión de mejora del conjunto de la sociedad. Uh-huh. Y en particular de aquellos que de alguna manera tenían las peores condiciones de vida. Y creo que esto no se está cumpliendo ni en la enseñanza pública ni en la salud pública. Sí. Cuando tú estás viendo que, la absolutamente legítima medida de la huelga se realiza de forma indiscriminada, incluso golpeando, repito, a los más débiles. Sí. ¿Quiénes son los que están perdiendo horas de clase? ¿Quiénes son los que están perdiendo días de clase? Los alumnos de los quintiles más bajos de la estratificación social. ¿Quiénes hoy están, enfrentando la ocupación de hospitales públicos? ¿Por qué se eligió el Hospital Vilar de Bo para una ocupación frente a la que incluso el Ministerio de Trabajo no puede aplicar, no puede aplicar una medida como es el desalojo de los lugares públicos? Todos sabemos la sensibilidad extrema de aquellos que están en el Hospital Vilar de Bo. Claro. No me parece correcta la medida de ocupar precisamente ese hospital. Creo que hay otras muchas medidas que de alguna manera pueden defender ante la población, ante la ciudadanía y generar presión ante el gobierno para defender intereses legítimos. Por eso me parece que este tipo de conflictos, y todos lo sabemos, por supuesto de que refieren a reclamos legítimos, sí, pero también tienen otros móviles. Y no es casual que aquellos sindicatos que están desarrollando medidas ultristas, tengan dirigencias en donde ciertos sectores ultras están de alguna manera marcando un tipo de conflicto, un tipo de enfrentamiento que ya no es sindical, ni siquiera es social,
es básicamente político. Y aquí volvemos a un tema que siempre es importante, que es el tema del ultrismo. Hay ultrismo a todo nivel, hay ultrismo de derecha, hay empresarios que son ultristas, y hay ultrismo de izquierda. Pero el ultrismo, venga de donde venga, siempre tiene algunas características comunes. Por ejemplo, el ultrismo reivindica la idea de cuanto peor mejor. Quiere radicalizar los conflictos porque cree... Esa ya la escuché, Claro. Y terminó muy mal, Y terminó muy mal. Los ultras de cualquier espacio reivindican siempre cuanto peor mejor, porque tienen como una suerte de atajo a la verdad. ¿Cuál es ese atajo a la verdad? Bueno, radicalizando los conflictos se va a llegar a un momento en donde su postura, que es una postura más radical que la radical, va a prevalecer. Tienen la idea absolutamente absurda, desmentida por la historia, que si se radicalizan las diferencias, de esa suerte de radicalización de las diferencias surge, vaya a saber uno por qué, mágicamente surge la verdad. Por otra parte, se creen depositarios de la verdad. Entonces, radicalizan los conflictos porque suponen que en esa radicalización ellos van a prevalecer, incluso utilizando, manipulando a otras personas. Y en esa lógica de radicalización banalizan los procedimientos. El fin justifica los medios. No importa que los alumnos más pobres, aquellos que necesitan más días de clase, se pierdan, 20, 30, 40 días. Yo creo que la ciudadanía, la enorme mayoría de la ciudadanía, el 99% de la ciudadanía, que no comparte estas posturas ultristas, ni a la izquierda ni a la derecha, porque repito, el ultrismo es una enfermedad que no radica en un solo lugar. Está bien. Llegó un momento que no podemos admitir este tipo de actitudes. Y le tenemos que exigir al gobierno y al Estado, que son quienes nos representan, porque el gobierno es de todos y el Estado nos pertenece a todos, nos pertenece a los ciudadanos, que de alguna manera, haya límites frente a estas iniciativas. ¿Sabés que ayer Gerardo preguntaba aquí, es una pregunta que he lanzado a lo largo de los últimos tiempos varias veces, ¿quién manda en la enseñanza? ¿Cómo se sostiene la enseñanza? Porque yo creo que contribuyo en algo, yo soy trabajador, puedo ser bueno, puedo ser malo, pero a fin de mes a mí me descuentan. ¿Quién está fiscalizando? ¿Quién está cuidando de lo que cada uno de nosotros aporta para la educación pública? Muchas veces no utilizando incluso la educación pública por problemas como este. Es decir, esto desprestigia enormemente y ratifica lo que muchos dicen. Prefiero que vayan a un colegio privado, entre otras cosas porque van a tener clase todo el año. Claro, mira, del estudio de los desempeños educativos, surgen algunas cosas muy claras. Y se pone en cuestión algunas sabidurías convencionales. Por ejemplo, no es cierto, los números son muy claros al respecto, de que la educación privada, simplemente por ser privada, genere mejores desempeños que la educación pública, simplemente porque esta es pública. No es así. ¿Qué es lo que genera el estudio de los desempeños educativos? Que, la población de los quintiles más altos tienden cada vez de manera más firme en enviar a sus niños o a sus jóvenes, a sus hijos, a la enseñanza privada. Entonces, lo que emerge, y esto hay pruebas absolutamente palmarias, es que lo que se corresponde con mejores desempeños educativos es la estratificación social de los alumnos, no el que pertenezcan a liceos públicos o a liceos privados. Esto además lo ponen de manifiesto experiencias virtuosas. El tan debatido el colegio jubilar, en un medio sumamente crítico, está obteniendo respuestas favorables, desempeños educativos muy altos. En otros medios, escuelas y liceos públicos están obteniendo
desempeños educativos altos, generando lo que fue la historia de este país, justamente que la educación podía ser un instrumento de mejora social, un instrumento de crecimiento personal. Lo que ocurre es que si en la educación pública los alumnos pierden 30, 40 días de clase, sí, y escuchamos azorados a docentes que dicen que no quieren recibir órdenes frente, por ejemplo, a las iniciativas totalmente razonables es lo que te preguntaba, de las Gerardo. autoridades, Claro, de la enseñanza, diciendo, bueno, las horas que se perdieron se tienen que recuperar, porque nosotros tenemos un compromiso en donde el primer lugar lo tienen los alumnos, y la respuesta es: no queremos recibir órdenes. Tú sabes bien que la enorme mayoría de los... ¿De dónde surgió eso, esta estructura, que es bastante perversa, ¿no? Porque además no quieren recibir órdenes, según algo... No estoy diciendo de todos los docentes ni nada, no, y además pero yo he estamos hablando escuchado... de minorías. Yo estoy escuchando, no se negocia la prolongación de las clases porque no es conveniente el mes de diciembre. Me parece absurda la explicación. El ámbito de clase lo hace el docente, ¿verdad? Segundo punto, es muy difícil recuperar lo perdido, pero bueno, son 20 días. Tercero, piden que no se les descuente la huelga. Yo, y perdón, no quiero que le arranquen la cabeza a nadie, y no me creo nada fascista en decir que quien hace huelga, sabe, tiene el valor como valor agregado de su actitud y de su convicción de que se le van a descontar los días, porque si no cualquiera se huelga. Es una ganga, la huelga general por tiempo indeterminado, es la huelga insurreccional. Exactamente. Esto no tiene nada que ver con el fascismo, tiene que ver justamente con todo lo contrario. Hoy la gran mayoría de los docentes que en este país han tenido una muy importante inserción en el movimiento sindical, están actuando, y hoy tú adviertes que esta medida radical de huelga por tiempo indeterminada, decretada por un gremio con grandes problemas de representatividad, en asambleas extraordinariamente minoritarias, está siendo desoída. Sí. Hoy hay muchos centros de enseñanza en donde el 60, el 80% de los trabajadores de la enseñanza, de los docentes, están concurriendo en situaciones distorsionantes. Estamos hablando de minorías, y estamos hablando muchas veces de profesores que no aceptan órdenes en el liceo público, pero cuando van al liceo privado, vaya que sí aceptan órdenes, y que tienen comportamientos que no se explican por lógicas salariales, porque no es cierto que en todos los casos los liceos privados paguen más que los liceos públicos. No es cierto. Hay liceos privados en donde se paga un poco más, y hay liceos públicos que pagan más que otros liceos privados. Sabes que muchas veces se valora también por parte del docente por la preferencia por el privado que por el público, además de los problemas de orden o de conflicto o eso, el hábitat en el cual trabajan. Claro que sí. Una de las cosas más terribles que genera mayor rebeldía precisamente por los que más sufren, por los hijos de los más pobres, es lo que escuché decir a un alumno de secundaria este año, que dijo en una compulsa pública: si yo falto, nadie se entera. Eso es inadmisible, eso no puede, eso tiene que generar una rebeldía muy manifiesta, y la primera señal de rebeldía la tendrían que tener las autoridades. Hoy las autoridades, por supuesto, que tienen que conversar siempre. Tú me conoces bien, desaliento absolutamente cualquier ejercicio de la autoridad que sea autoritario, valga la redundancia, claro. que sea imperativo. La autoridad se ejerce conversando, se ejerce negociando, pero en una sociedad democrática hay un soberano, que son los ciudadanos, que otorgan poder
Sí. Poder precisamente para defender los intereses comunes. Sí. Y para defender precisamente los intereses de los que menos tienen. Hoy estamos en una sociedad en donde la educación, que fue el gran factor de integración social, que fue el gran factor de igualdad social en este país, puede llegar a ser el gran factor de desigualdad social, de desintegración social. Claro. Porque aquel niño o aquel adolescente que tiene más horas de clase, que tiene mejor atención personalizada, está más apto para recibir más educación en una sociedad en donde la información es la clave del futuro, es la clave del desempeño, no solamente cognitivo, también emocional, es la clave de lo que vamos a hacer, de lo que van a hacer nuestros hijos hacia adelante. Y cómo se van a comportar, ¿no? Y claro, mientras que el hijo de aquel que tiene menos horas de clase, de acuerdo, que tiene condiciones de hábitat infinitamente peores. Sí, hostiles. Que no te estimulan a estudiar, a estar ahí, en ese lugar. Y por otra parte, después están, bueno, las verdades que rompen los ojos. Se habla siempre de defender la enseñanza pública. Sí. Incluso hay una lógica que confronta enseñanza pública con enseñanza privada. Y yo me pregunto, en este Uruguay de hoy, ¿quiénes son los que hacen la propaganda más manifiesta en favor de la enseñanza privada? Cerramos aquí, Gerardo. Yo creo que la respuesta la tiene toda la gente que te ha escuchado. Es una pregunta retórica, sí. Y la hago, como tú bien sabes, desde una vocación muy manifiesta por defender justamente a los que en una sociedad están en peores condiciones. Te doy un abrazo, Gerardo. Que pase bien, la semana que viene lo seguimos. Claro que Has sido muy claro con este tema. Ha sido muy bueno escucharte como siempre. Que tengas buena semana. Igualmente para ti. Goes walking, and when she passes, each one she passes goes.